Bienvenidos y bienvenidas a esta clase que pertenece al programa El Recorrido de la Meta, un programa que busca ayudarte a que crees realidad interna y externa. Realidad externa creo que todo el mundo ya sabe qué es lo que es. Se trata de generar realidad económica, profesional, en relaciones, ya lo sabemos. La cuestión acá es que muy importante para generar esa realidad externa también es crear realidad interna. Básicamente, cómo estás disfrutando ese recorrido, qué tan presente estás en el camino hasta lograr esos objetivos. Y claro, para lograr generar esa realidad interna, tenemos que empezar a trabajar un montón de cuestiones de nuestra programación, de nuestro inconsciente, de nuestras creencias. Justamente eso vamos a hacer en esta clase. Vamos a hablar sobre cómo funciona tu mente, cómo detectar creencias y cómo reprogramarlas. Y al final de toda la clase quiero contarte algunas creencias que fui adoptando con el tiempo, que realmente me empoderaron y permitieron disfrutar muchísimo más el camino y que justamente ese disfrute empiece a generar la realidad externa que estaba buscando también. Quiero invitarte y te sugiero que busques algo para tomar notas, pero que principalmente busques al finalizar toda esta clase llevar toda la teoría a tu vida en particular, que la lleves a la práctica. Sin ejecutar toda esta información, al fin de cuentas va a quedar solamente en eso, en información que al final de cuentas se va a ir perdiendo con el tiempo. Entonces, para que haya una real transformación en tu vida y en tu ser, es necesario implementar todo esto que vamos a ver. Sin mucho más, te mando un abrazo y empecemos. Para arrancar este encuentro, primero quiero darles la bienvenida, quiero felicitarlos porque esto que están haciendo ustedes, el hecho de querer invertir en su propio crecimiento interno, no es algo sencillo, no es algo que se da de una forma eh, inconsciente o automática, sino que requiere de la voluntad de ustedes mismos de decir, che, quiero empezar a cambiar cosas que están a nivel interno, a nivel automático, inconsciente, y termina siendo algo muy lindo porque lo típico es que no quieran hacer esto. O sea, como yo le mencionaba en el video que les grabé, el inconsciente va a tender, va a intentar a toda costa de que ustedes no cambien, de que ustedes no se observen, de que ustedes no encuentren qué es justamente lo que les está generando el problema. Van a querer mantenerlo, sostenerlo siempre, por más que estén sufriendo, por más que no les guste la situación en que están viviendo. Si ahí el inconsciente piensa que están sobreviviendo, va a querer que se mantengan, se sostengan ahí el mayor tiempo posible hasta que veamos, inconscientemente también, si eso no me deja continuar, no me deja sobrevivir, que es lo que busca el inconsciente a fin de cuentas. Entonces, lo que ustedes están haciendo en este momento, de entrar en esta charla, en hacer las actividades, en buscar conocerse a ustedes mismos y cambiar su realidad, conlleva un acto de voluntad que no viene del ego, no viene de esa programación automática, sino que viene de algo mucho más profundo. Y eso a mí me encanta verlos acá, que nos reunamos a hablar de estos temas, porque también contagia y lleva a que nos sigamos empujando entre nosotros. Vamos a hablar mucho de esto a lo largo, creo que este es un encuentro muy particular en donde esto que acabo de decir se toca muchísimo, pero después, a lo largo de los próximos encuentros, el hecho de tener voluntad, el hecho de decir, che, voy un poquito más en los ejercicios, profundizo un poquito más, me fijo, qué sé yo, por ejemplo, tengo una hora para hacer el ejercicio y a su vez me surgió la oportunidad de una juntada con amigos. Che, la juntada con amigos, ¿cuántas veces la haces? ¿Cuántas veces lo podés posponer? Hay algo ahí particular que te está llevando a que no te busques, a que no te conozcas, a que no hagas los ejercicios que justamente hacen que cambies de realidad. Entonces, se les van a presentar un montón de oportunidades, se van a distraer, van a pensar todo lo que hablemos quizás hoy, ya hay muchas cosas que ya la van a haber escuchado. Les propongo de que vengan con esa humildad de decir, che, por más que yo ya lo haya escuchado, porque creo que todos estuvieron en charlas que yo he dado, y muchas de estas cosas las vuelvo a repetir, hay cosas que está bueno reverlas y decir, bueno, ¿cómo me veo realmente en estos temas? ¿Qué hay de esto que todavía no escuché, por donde yo no me puse en juego, que se me sigue presentando? Si estos temas se les siguen presentando, no es porque yo se los estoy trayendo y porque, claro, como hablan conmigo, no vean esto en términos causales, véanlo en una cuestión de generación de realidad inconsciente. Hasta incluso el inconsciente de ustedes los trajo hasta acá, sea bueno, sea malo, sea supervivencia o no, ustedes están viviendo por esto, entonces tengan esa humildad de decir, ok, me entrego a ver qué es lo que puedo escuchar nuevamente de estos temas, por más que ya los haya escuchado. Porque si no, van a caer en el mismo juego del ego de distraerse, de no observarse y no van a profundizarse, no van a hacer las actividades, se van a querer ir antes, o sea, van a suceder cosas. Y en ese sentido, volvemos a tener la voluntad para entrar en estos temas y volver a vernos. Así que vamos a arrancar. Y quiero volver a introducir esto que es tan importante para mí, que cuando me di cuenta de que todo se trataba sobre estos tres pilares, dije, ok,
Cada uno de estos tres pilares tiene sus formas, cada uno de estos tres pilares tiene sus actividades para que cuando nosotros necesitemos trabajar algo o analizar cierta situación, entendamos de que de algún lado viene. O sea, algo de estas tres cosas las estoy pifiando. Voy a presentarles así. Estoy hablando y tratando de presentarles al mismo tiempo y no estoy pudiendo hablar ni presentar. Ahí va, para. Ahora sí. Cuando yo me di cuenta de que, che, si me pongo a poner los factores dentro de una bolsa, al fin de cuentas tengo tres bolsas. Las tres bolsas que yo siempre les menciono son estas. Todo lo que tenemos internamente, la intención que tenemos, cuál es el objetivo que nos planteamos para con nuestras vidas, o qué es lo que queremos modificar, hacia dónde queremos caminar, y cuál es la acción que estamos realizando que busca o no busca conseguir esa intención. Son tres elementos, ahora les voy a contar en detalle cuáles son los elementos que componen cada uno de estos tres pilares, pero que básicamente se interrelacionan todo el tiempo y que no son lineales, no es que uno causa el otro, no es que primero viene el adentro, después la intención y después la acción, sino que se van interrelacionando todo el tiempo, viéndolo de una forma lineal que creo que si lo tenemos que poner en orden de prioridad o en orden de, che, ¿qué es lo que influye al resto de las cosas? Yo sin dudas me quedaría con el adentro. Es decir, si yo arranco desde el adentro, yo ya empiezo a observar qué es lo que tengo internamente programado a nivel creencias, cuáles son mis miedos, cómo vengo estando a nivel de energías, probablemente también eso impacte en cuáles son mis intenciones. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a lograr ciertas cosas o tengo miedo de lo que podría conllevar ciertos caminos, probablemente esos caminos que conllevan riesgo o que me generan un miedo, no los tome, no los quiera recorrer o los evada a toda costa. Entonces, el adentro ya me está diciendo cuáles van a ser mis objetivos. O muchas veces, por una cuestión de tener creencias limitantes, de no creerme merecedor de algo, no voy a ponerme objetivos, por más que esos objetivos son los que más deseo en el mundo. Es como, che, a mí me encantaría dedicarme a la música, por decirte, algo o el deporte, cosas, sueños y carreras que muy pocos terminan eligiendo. ¿Por qué? Porque, claro, conlleva muchísimo desafío interno, muchísima acción, muchísima dedicación, disciplina, eh, mucho miedo de, che, si me dedico 5 años al deporte, capaz que dedico 5 años al deporte y después, ¿qué hago con mi carrera? O sea, son muchas creencias, muchos paradigmas que juegan a esa intención. Y después la acción, o sea, ¿cómo estoy accionando? ¿Qué estoy haciendo para lograr esa intención? ¿Estoy haciendo o no estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hay dentro de mi hacer? Y no solamente a nivel tangible, no es solamente tener un hábito de decir, che, me levanto a tal hora a trabajar o a leer, a estudiar. No, también hay un acto que lleva, por ejemplo, la voluntad de estar acá, la voluntad de querer observarme, de ver qué es lo que tengo adentro. O sea, hay una acción que no es tan tangible, si se quiere, pero que también impacta sobre las otras dos. Y así lo podemos ver cómo impactan entre sí, entre ellas. O sea, por ejemplo, mi acción, tranquilamente, si yo soy disciplinado, si yo sostengo un hábito en el tiempo, me va de a poquito a mostrarme que yo sí puedo lograr ciertas cosas. Pues, che, mira, soy disciplinado, soy la persona que va al gimnasio. Lo sostuve durante un mes, o sea que sí puedo sostenerlo. Fíjense cómo la acción empieza a reforzar el adentro de alguna forma. El adentro, a ver, si yo me voy a autosabotear todo el tiempo, probablemente si a la primera que voy a accionar fallo o no se dan los resultados que yo esperaba, claro, refuerza también mi creencia de incapacidad. Entonces, fíjense cómo de a poquito todo va estando relacionado con todo, y si logramos alinear estos tres pilares, lo que tenemos internamente, lo que queremos conseguir para nuestra vida, ya sea un objetivo externo como también interno, o sea, yo puedo plantearme objetivos a nivel profesional, a nivel económico, a nivel físico, pero también puedo plantearme objetivos a nivel interno. ¿Cómo me quiero sentir? Che, quiero disfrutar más del camino. Los tres pilares se van a estar relacionando entre sí, y si hay uno que está un poco flojo, es probable que la realidad no se genere de la forma que queremos y ni tampoco en el disfrute que estamos buscando tener. Específicamente, en el adentro vamos a encontrar estas cosas, que si bien acá lo aclaro, creo que hay cosas que se repiten o que son lo mismo, dicho de una manera distinta, lo quise poner igualmente porque sé que hace al entendimiento de lo que compone cada uno de estos tres pilares. En el adentro tenemos lo que es la programación inconsciente, o sea, cómo estamos programados, que eso vamos a hablar mucho hoy. Cómo percibimos las cosas, o sea, cómo nosotros interpretamos
los hechos que suceden, las creencias, los significados, los paradigmas que seguimos, todo eso a nivel inconsciente, los valores, qué valoramos, qué es lo que buscamos, qué es lo que priorizamos en nuestra vida, cómo gestionamos nuestras emociones, nuestros miedos, cómo manejamos y sostenemos un cierto nivel de energía. Todo eso está dentro del adentro, valga la redundancia. Luego tenemos el pilar de la intención, que es qué estado quiero desear, cuáles son mis objetivos, cuál es mi visión para con mis proyectos, cuál es el propósito que tengo de vida o con proyectos en general. ¿En quién me quiero convertir a medida que voy avanzando? Estos dos primeros pilares forman el desde dónde. Ya vamos a hablar de esto. Esta no es una reunión para hablar del desde dónde. Si bien vamos a hablar mucho del de adentro, creo que gran parte de lo que vemos hoy compone el desde dónde. No les quiero, no me quiero adelantar a eso. Y en tercer punto, el tercer pilar es la acción. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto lo hacemos? Más adelante, en los últimos encuentros, vamos a hablar sobre planes de acción, hábitos, qué hábitos tengo que incorporar según mis intenciones. O sea, va a estar todo alineado a lo que ustedes quieren lograr y eso lo van a ir construyendo ustedes. Pero es muy importante también que si nosotros no tenemos el adentro, al menos con las herramientas que requiere para empezar a observarnos, porque también voy spoileando un poco, no se trata simplemente de hacer un par de ejercicios y ya. Esto de observarse, de autoconocerse, es un trabajo totalmente continuo, totalmente presente y diario, de todos los días. De estar dispuesto a observarme, estar dispuesto a conocerme, a ver cómo reacciono, a ver cuáles son las creencias internas que tengo, qué tengo que reprogramar, es un trabajo de todos los días. Puede sonar como muy tedioso, pero a su vez creo que termina siendo muy satisfactorio cuando uno lo hace, no desde la obligación, no desde, uy, qué mal que estoy programado, sino qué humano y qué lindo vivir esta experiencia humana que de alguna forma me trae desafíos, porque termina siendo un juego si lo veo de esa forma. Termina siendo, che, tengo una serie de desafíos en mi vida que puedo ir enfrentando para que la vida comience a ser cada vez más cercana a mi ideal. Entonces, como resumiendo un poco acá, ¿no? Tanto el adentro como la intención que marcan ese desde dónde hacen lo que se llama la ley de la dependencia sensible a las condiciones iniciales. ¿Qué significa? Es este ejemplo, esto que se muestra mucho como el típico ejemplo de que si el avión despega y de repente gira 1 grado solamente a la derecha y se sostiene durante, no sé cuánto viaja un avión, 5.000 kilómetros, con esa desviación mínima, por más que haya sido 1 grado, si desde el momento cero se desvía 1 grado, el avión no va a llegar a destino. Todos esos 5.000 kilómetros recorridos terminan en la otra punta, nada que ver. Entonces, de eso se trata. Quiero mostrar esa analogía con ese ejemplo, explicar esta situación con ese ejemplo, porque creo que es muy, muy claro de esa forma, en el sentido de que si nosotros empezamos a ver cómo estamos programados, cuáles son nuestra intención, y después a eso le metemos una acción, después con esa observación le ponemos un despegue del avión, es muy probable que el avión termine llegando al puerto donde queremos llegar. De eso se trata. En este encuentro, lo que vamos a ver es este primer pilar, no entero, al menos. Vamos a ver esto que está marcado en verde, la programación inconsciente, percepción y subjetividad, creencias, significado y paradigmas, principalmente en creencias, significado y paradigmas. Teniendo eso muy en claro, se va construyendo los primeros dos, programación y percepción. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del autoconocimiento. Y acá lo que a mí me gusta decir es que para aprender a conocernos, primero debemos aprender cómo aprendemos. Tenemos que entender cómo aprendemos. Y quiero hacer como una pequeña introducción al programa justamente con eso. Para explicarles y que vuelvan a entender ustedes cómo es que nosotros nos vamos programando, cómo funcionamos, cómo aprendemos, principalmente desde chicos. Hasta acá venimos bien. ¿Se entendió todo eso? ¿La introducción bien? Sí, Agus. Cosa. Bien. Vamos a explicar un poquito entonces cómo funcionamos. Y a mí me gusta verlo de esta forma, de una forma en donde me veo desde niño, ¿no? En el sentido de que si yo entiendo cómo funciona, cómo es que hoy estoy funcionando en realidad, cómo es que reacciono de forma automática, por qué tengo las emociones que voy teniendo frente a distintas situaciones, y empiezo a entender cómo es que se me formaron esas reacciones, empiezo a tener mucha compasión, porque yo entiendo de que esas formas de reaccionar
se me formaron siendo muy ingenuo, muy inocente, desde cuando era chico. Entonces vamos a ver justamente ahora cómo funcionamos. Acá quiero hacer un pequeño comentario de este título, ¿no? Que tiene un corazón y un cerebro. Nosotros funcionamos mediante dos grandes formas de procesar información. Nuestro cerebro se divide entre un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es ese cerebro más racional, ese cerebro causal, que tiene que buscar la lógica en todo, el porqué de las cosas, que cómo sucede algo, tiene que ser por A, y A, B causa B, y si B causa C, entonces entiendo la lógica. Totalmente racional. El hemisferio derecho, por su parte, es mucho más emocional. Habla mucho más de entender las cosas a través de la intuición, a través de la emoción. Cuando nosotros logramos integrar ambas formas de entender, es que empezamos a comprender e interiorizar mucho más los conceptos. Los empezamos a hacer mucho más inconscientes y automáticos. Pasa mucho, por ejemplo, yo siempre suelo explicar este ejemplo de que yo entiendo de que no debo tenerle miedo a la muerte, de que para mí la muerte, claro, o sea, yo tengo la creencia de que encarnamos y decidimos dónde encarnar cada vez que nacemos. Entonces, no tiene sentido tenerle miedo a la muerte porque yo cuando me muera voy a volver a encarnar en otro lugar y de alguna forma empezar a vivir una vida que me trae otros desafíos sobre la cual tengo que aprender y es todo un proceso. Ok, entiendo todo eso desde la lógica y desde la razón. Pero a la hora de decir, che, ¿tenés ataque de pánico porque tenés miedo a la muerte? Sí, los he tenido y a veces me siento como que me está por venir un ataque, pero siempre termina siendo el mismo miedo, el miedo irracional justamente, el miedo emocional, que porque todavía no comprendía a nivel emoción que no tengo que tenerle miedo a la muerte. Pero ¿cómo hago para que se meta esa razón, ese conocimiento racional hacia el sentir, sobre pura repetición, sobre puro metiéndole la acción ahí entre medio, demostrándole de que no tengo que tener miedo a la muerte? Entonces, si por ejemplo a mí me da miedo hablar en público, voy y hablo en público para demostrarle que ahí no hay miedo. Entonces, no solamente lo digo, me lo repito mentalmente, sino que paso a la acción y me lo demuestro en la cancha, o sea, me muestro a mí mismo, che, no hay muerte acá, no hay muerte, punto. Entonces ya empiezo a entenderlo desde los dos hemisferios. Hay otras formas, ya lo vamos a hablar. Me desvío un poco, pero creo que quería introducir un poco esta parte porque es importante, creo. Por eso también muchas veces recordamos más aquellos eventos y situaciones, cosas que nos generan una emoción. Porque claro, es fácil entenderlo desde la razón, pero cuando hay una emoción implicada en todo eso que estamos aprendiendo, se interioriza mucho más. Entonces, ¿cómo funcionamos? Entre los 2 a los 8 años aproximadamente, empezamos a construir toda la base de nuestro psiquismo. O sea, nosotros nacemos como un libro en blanco, con total inocencia. Empezamos a tener ciertas vivencias mediante la observación, mediante todo lo que vamos viviendo en nuestra infancia. Empezamos a crear formas de reaccionar, formas de programarnos, que a través de eso también se forman las creencias, que más adelante vamos a ver qué son las creencias. Pero básicamente decimos, che, ¿qué dicen nuestros referentes? ¿Qué hacen nuestros referentes? Personas que nosotros tenemos como cuidadores principalmente, nuestros padres, nuestras madres, y nacimos con nuestros abuelos. ¿Cuál es el círculo que a mí me representa una figura de autoridad? Yo voy a observar, por más que no sea de forma selectiva, es decir, yo no voy a poder separar, che, mi viejo dijo que no soy, que soy una mierda. ¿Tendrá verdad? ¿Será cierto? ¿No será? No, no, o sea, a esa edad nosotros no entendemos qué es cierto y qué no es cierto. Absorbemos, somos esponjas, somos un libro en blanco. Y a su vez también tenemos esas vivencias, que son el contexto en el que vivimos, el amor, el cuidado que vamos recibiendo. Entonces, claro, cuando nosotros nos vemos de esta forma, como yo les decía, no puedo culparme de ser como soy, sabiendo de que yo nací como un libro en blanco y de que todo lo que hoy puedo estar reaccionando termina siendo una absorción no voluntaria de mi vida. Yo no me puedo culpar hoy si no elegí esta programación. Lo único que está en mi poder en este momento es la posibilidad de revisarla y trabajar para cambiarla. Creo que a eso vinimos. Creo que ahí está el desafío de la vida. Observarse y animarse a cambiar aquello que no me gusta. Hemos aprendido una serie de creencias a través de todas estas vivencias que moldean nuestra forma de percibir eventos y la realidad. Y a partir de esa percepción es que terminamos generando nuestra realidad, tanto interna como externa.
Si ustedes se ponen a pensar, todo, absolutamente, es una percepción. La realidad es una percepción. Los hechos. Para una persona puede ser algo totalmente bueno. Un embotellamiento de tráfico puede ser algo totalmente bueno para una persona y algo totalmente caótico, malo para otra. Una aprovecha para escuchar música, para pensar, para disfrutar del paisaje, para descansar. Otra se enoja con el que toca bocina, se enoja con el mundo que está todo enquilombado. ¿Cuál es la diferencia? Si la situación es la misma, es la forma de percibirla. Entonces, cuando yo entiendo eso es, che, me hago responsable de mi forma de percibirle al mundo y busco cambiar esa forma de percibir para que el mundo, a pesar de que yo no lo puedo cambiar en esos sentidos, termine siendo algo agradable para mí. Y el 90% de todo eso que percibimos termina siendo inconsciente, es automático. O sea, fíjense en este círculo, fíjense en este gráfico torta. Solamente la parte violeta es lo que nosotros podemos decidir o podemos empezar a cambiar, observar, decir, che, esto lo elegí yo, esto lo estoy pensando, lo estoy eligiendo adrede. El resto termina siendo automático. Entonces, si nosotros no nos ocupamos de cambiar o empezar a moldear esa parte verde, totalmente vamos a vivir toda una vida totalmente en automático. Vamos a ser un poco irresponsables de lo que sucede alrededor nuestro. Ahora, ¿en qué se basa la construcción de esa programación? O sea, ¿cuál es como el principal objetivo? Como dice ahí, buscar aquello que nos hace sobrevivir. Yo siempre pongo este ejemplo que quizás es un poco fuerte, es un poco polémico, no sé si polémico, pero es un poco delicado, si se quiere. Pero esto está estudiado de que muchas personas que crecen en un ambiente de violencia familiar tienden a reproducirlo cuando son grandes. O bien son o sea, o bien reproducen ellos mismos esa violencia, o bien se vuelven a meter en ambientes de violencia familiar. ¿Por qué? Porque inconscientemente aprendieron en su infancia de que en un ambiente de violencia es que se sobrevive. Y el inconsciente no tiene esta moral, no tiene esta elección de está bien o mal. Es, che, acá sobrevivimos, perfecto, lo sigamos reproduciendo. Entonces, en eso se va a basar. Claro, nadie quiere vivir en un ambiente de violencia, pero es lo que el inconsciente aprendió. Entonces, si nosotros no entendimos sobre qué aprendimos a vivir, vamos a seguir reproduciendo eso. Y hay cosas, está bien, probablemente en la mayoría de los casos no estemos hablando de violencia familiar, o sí, en algunos casos quizás sí, o situaciones extremas, pero se han configurado tantas cosas en nosotros, o sea, hay un 90% de cosas que se han configurado que crean realidad el día de hoy. Entonces, qué interesante. O sea, puedo empezar a cambiar un montón de cosas internas que van a crear otra realidad. Y yo siempre digo de que en este mundo, ahora en la actualidad que estamos hablando tanto de, se habla tantísimo de manifestación y que empezás a sentirte como si ya lo tuvieras y se están hablando un montón de cosas de la manifestación y yo siempre le doy un palo a la manifestación, cómo se vende al menos la manifestación, porque creo que la gente busca aprender sobre manifestación para tener las cosas rápido, cuando en realidad lo que se te dice es, che, desapegate de ese resultado y viví sin necesidad de tener ese resultado. Y claro, ahí está lo más difícil, porque para llegar a eso necesitas disolver el ego. Y para disolver el ego es un laburo interno de empezar a observarte. Empezar a observarte por qué estás necesitando lo que pensás que estás necesitando porque te está haciendo sobrevivir, básicamente. Pero hay una parte nuestra, justamente inconsciente, del yo, del ego, que es experta en manifestar, porque nos busca crear la realidad constantemente de lo que nos hizo sobrevivir. Entonces, si yo, por ejemplo, sobreviví, es muy loco esto, porque hay gente que se sostiene, siempre vive con miedo, pero vos decís, che, hace 15 años tenés el miedo de perder tu trabajo, seguís teniendo el trabajo. Mirá, hace 10 años perdiste tu trabajo y conseguiste otro al toque, pero seguiste siempre en el mismo nivel económico. No estuviste ni mejor ni peor, siempre te mantuviste, eso estuviste ahí. ¿Cómo puede ser? O sea, fíjate que es en realidad el inconsciente lo que generó esa realidad. El inconsciente te llevó hacia un estado que ya era conocido, por más que vos hayas tenido miedo, por más que hayas cambiado de trabajo, siempre estás en la misma situación. ¿Qué hay que hacer para ir un poquito más allá? ¿Qué hay que hacer para crecer en el laburo, para facturar un poquito más, para sentirme mejor? Ir más allá de ese ego, ir más allá de ese inconsciente, de ese yo. ¿Cómo lo hago? Observando. ¿Para qué está programado?
No siempre, no todo el tiempo ese inconsciente está programado para lo que hoy necesito. De hecho, por eso pongo esta imagen. Está desactualizado, o sea, estamos viviendo con un Windows 98. Si hoy no actualizo ese software, probablemente no consiga lo que quiero lograr hoy. Nadie, a partir de los, creo, 18 años de edad, está configurado, o antes, mucho antes, está configurado para lograr lo que quiere en su momento. Porque para colmo estamos cambiando todo el tiempo. Debemos actualizarlo. Debemos ver cómo está configurado y empezar a trabajar para que se configure a nuestro favor. Empezar a utilizar esa programación a nuestro favor. Si tan efectiva es para generar realidad, genial, la configuremos para que sea efectiva y que sea a nuestro favor. Y acá, antes de seguir a lo siguiente, pongo una frase de Jung que dice: hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, vas a dirigir tu vida, el inconsciente va a dirigir tu vida y lo vas a llamar destino. Un poco quedar en el lugar de víctima. Creo que en este programa algo que los vengo a invitar, que lo vamos a repetir bastante, es a que nos hagamos responsables. A que si hay algo que no nos gusta, nos entreguemos a eso que no nos gusta, pero sepamos que somos nosotros los responsables de haberlo generado y de lograr cambiar esa nueva realidad. Desde un lugar compasivo, ¿no? En el sentido de que no nos vamos a latigar por esa situación, por ese hecho que no nos gusta, por esa realidad que generamos, pero sí nos vamos a entregar a sabiendo de que nosotros podemos cambiarla también. Somos humanos, hemos generado algo que no nos gusta, igual que el 99,9% de la población le sucede lo mismo. Pero nosotros probablemente somos como el 5% de esa población que nos podemos responsabilizar y generar un cambio. Y le aseguro que es ese número, ¿no? Muy pocas personas son las que se hacen responsables para generar una realidad propia, como realmente queremos que sea esa realidad. Avanzamos. Dentro de esta programación, dentro de esto que vamos construyendo inconscientemente, hay un programa en particular, del cual ya venimos hablando, que se llama Ego, que justamente su principal objetivo, como dice acá, es hacernos sobrevivir. Esto es muy loco. El otro día, justo esta semana, voy a leer lo que dice acá y voy a terminar de comentar lo que empecé. Se comienza a formar alrededor de los 3 años, cuando el niño se identifica con el que está en el espejo, cuando se ve una foto, cuando... O sea, hoy es mucho más fácil, no solamente tenemos espejos, sino que tenemos celulares, tenemos fotos, tenemos videos, todo eso es como que agiliza un poco, creo yo. Tiene mucho más contacto el niño con esa imagen, entonces creo que se va agilizando un poco más. Pero empiezan a darse cuenta de que, che, esa persona que está ahí en el espejo, soy yo. Ah, mirá. Y empieza a vincular su idea de ser, de pertenecer, de identificarse con ese cuerpo y esa mente, porque si esa persona que está en el espejo, ese cuerpo, soy yo, si yo levanto el bracito, ahí en el espejo también levanto el bracito, y si yo pienso algo, debo ser yo, ah, mira, entonces mi pensamiento soy yo. Y me empiezo a crear un personaje. Empiezo a identificarme con mi cuerpo, con mi mente. Esta semana es muy gracioso, estaba con mi sobrinito y fue como anillo al dedo porque fue como que mi sobrino me dijo, tiene 2 años, mi sobrino me dijo: toma, acá tenés un ejemplo para el sábado, Agus", algo así me dijo, pero estábamos jugando en la plaza, estuve cuidándolo prácticamente toda la tarde y era muy gracioso verlo a él, porque él se identificaba siempre, o sea, no se identificaba, creo que esa es la descripción. En sentido, yo tenía mi celular acá y decía, esto Agus, esto, que era su pelota, esto Simón. Pero claro, esto no decía, no es mío, esto no es tuyo, no decía vos, no decía yo. O sea, él decía Simón como un ser aparte de lo que era él decía Agus como alguien aparte de lo que veía en mi figura, en mi cuerpo, como que él no tiene todavía noción, no tiene ese vínculo de esa persona es. Y eso se va produciendo con el ego. Es algo inevitable. O sea, acá no vamos a latigarnos de nuevo. No quiero que lo veamos como algo, qué culero que somos los humanos, que tenemos ego y nacemos de esta forma. No, lo veamos de una forma para decir, ok, así funcionamos, genial, lo usemos a nuestro favor. Pero fue muy gracioso verlo, un claro ejemplo de, claro, ahí recién en esa edad es que está vinculando su ser. O sea, fíjense ahí, está muy clarito. Hay algo por detrás de esa identificación. En ese preciso momento, él todavía no está identificado con un ser, no con un ser, con un sujeto, con un personaje, con un cuerpo, con una mente. Él todavía es otra cosa. Quien mueve su cuerpito
es otra cosa. No es el ego. El ego recién está naciendo. Y acá una pausa, porque hay algo más entonces de lo que nosotros tenemos en la mente todo el tiempo. Y quiero que nos quedemos con eso. Nosotros no somos esa mente, nosotros no somos ese cuerpo, esos pensamientos que nos vienen todo el tiempo. Recuerden eso. Alguna vez lo fuimos todos, que aún todavía lo podemos ser. Todavía podemos separarnos de esa mente. Se puede, se los aseguro. Lo hice. Y ustedes también lo pueden hacer. Lo hacemos. Todos lo hacemos. ¿Qué consecuencias tiene el ego? Porque, ok, veamos cómo funciona y cómo impacta en nosotros. Voy a explicarlo como en tres pilares o en tres secciones. Hay un montón de cosas de cómo funciona el ego, pero creo que estas tres cositas van a ser como las que disparen todo el resto de las cosas que tenemos que ver. En primer lugar, el ego separa. O sea, si yo soy esta persona, yo soy Agus, Agus encarnó en un cuerpo, ok, Simón es otro cuerpo, se separa. Yo soy distinto a vos. Entonces empieza a haber una mente dual, una mente que separa todo. Entonces empezamos a justificar, a juzgar qué es bueno, qué es malo, empezamos a etiquetar, pero che, pará, empiezan a haber tantas perspectivas como personas en la Tierra. Es decir, todos acá, nosotros no sé cuántos somos ahora, pero todos tenemos una forma distinta de percibir todo lo que estoy diciendo yo, todo lo que estamos viendo en la pantalla, la situación en la que están viviendo. Son tantas perspectivas como personas en el mundo. Y cada uno de nosotros, actúa en cada momento desde lo que pensamos que es verdad para nosotros. No quiere decir que sea la verdad, pero es lo que nosotros pensamos que es verdad, o que es lo mejor para nosotros en cada momento. ¿Cuál es el problema de esto? El ser humano, a través al menos del ego, no sabe distinguir entre verdad y falsedad. O sea, no sabe realmente qué es bueno y qué es malo. Fíjense que, ¿cómo te vas a meter en otra familia que genera violencia? No, para. No sabe distinguir entre bueno y malo. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de que, che, todos funcionamos distintos, todos tenemos cierta realidad y cierta forma de percibir lo que es verdad o lo que es falso, si yo empiezo a ver las personas de esa forma, empiezo a separarme un poco, no solamente de mi ego, sino de haberme respondido de su forma que no me gustó, a verlo con un poco como compasión, en el sentido de, che, esa persona hizo lo que pensaba que era bueno para ese momento. Ha tenido las herramientas que tenía para reaccionar de la forma que reaccionó, y está bien. A ver, no está ni bien ni mal. Así fue, punto. Me separo de eso. Me separo de esa realidad. Porque entiendo que es humano también, que tiene sus herramientas. Si yo esa misma imagen, esa forma de percibir las cosas, la doy vuelta y me veo a mí mismo de esa forma, ah, bueno, no hay problema, no es algo irreparable, no me voy a seguir culpando por lo que hice. Puedo soltar ciertas situaciones, puedo perdonarme, puedo verme como humano. Entonces, fíjense que es el ego quien empieza a calificar entre bueno y malo, a separarse, a juzgar, a como protegerse de sí mismo y separarse de lo demás para que no sea yo el afectado. Es un mecanismo de proyección, que ya me estoy adelantando un poquito. Pero es básicamente eso. A través de la separación, yo no tengo la culpa. Se lava las manos. Cuando en realidad no hace falta unir necesariamente para que esté todo bien. Simplemente tener compasión. Por lo menos lo veamos así por el momento. El segundo pilar es que busca proteger justamente. O sea, todo esto es para protegerte. Tenerlo en cuenta, no lo... Y ahí vuelvo al ego con una carita de un bebé, porque claro, es un niño. No tiene esa moral o esa forma de decir, es inocente. Nos busca proteger. Lo vemos de esa forma. Está queriendo protegernos, no lo veamos como el diablo, no lo veamos como algo malo. Lo usemos a nuestro favor, aprendamos de él. ¿Cómo busca protegernos? Busca tener razón, o sea, no le interesa tener la verdad. Busca que no te veas afectado vos, en el sentido de que yo voy a tener la razón y por más que mi argumento no tenga nada que lo sostenga, voy a sostener mi verdad, porque sí, ¿no? Porque si no se me cae la imagen de quién soy. Pero che, pará, busca la verdad, busca lo que realmente es, busca lo que
beneficia a la mayoría. Se piensa responsable de todo, castiga, premia, porque claro, proyecta en el afuera. Todo lo que está afuera es la causa. O sea, por un lado, lo que va a suceder es que no se hace responsable de las cosas malas y sí se hace responsable de las cosas buenas. Es como, yo fui responsable de haber ganado esto, pero que las cosas no se hayan dado como, porque es culpa de otros. Y empezamos a proyectar en la afuera. Nunca se hace cargo de lo que tiene que resolver, básicamente. No tiene esa humildad, no tiene, es muy orgulloso. Acá lo que les pido, por ejemplo, justamente cuando arrancamos, es sean humildes. Sean humildes en ver qué más podemos aprender a partir de todo esto. Se relaciona desde el miedo y la carencia. No crea relaciones de amor genuinas, de un amor desapegado, de un amor incondicional. Crea una relación basada en necesito afecto, necesito aprobación, necesito que me aprueben, necesito validez. ¿Por qué? Porque necesita protegerse, necesita ese afecto, necesita ese cariño. Entonces, desde el miedo empiezo a relacionarme con las personas. No está bien ni mal, repito. Es una forma inconsciente que tenemos. No le gusta el cambio, se queda en lo conocido. De nuevo, un poquito más de lo que ya dije y no voy a profundizar. Y el tercer pilar es que proyecta, lo que acabo de decir un poco. El problema y la solución siempre están afuera, siempre. O sea, no es responsable solo víctima. Yo digo, esto lo saqué de un libro de David Hawkins, no me lo atribuyo, pero dice, el mundo interno, todo lo que nosotros tenemos por dentro, colorea el mundo externo. Pero el ego no hace eso. O sea, el ego no piensa en que yo como estoy programado, entonces si yo estoy programado así, claro, voy a percibir las cosas de una realidad. No, no, no. O sea, el ego elimine esa forma de percibir las cosas y dice, a mí me pasan las cosas que me pasan por las cosas que están sucediendo afuera y el embotellamiento de tránsito me puso de mal humor y que, no, o sea, pará, es tu forma de percibir, hacerte responsable. Proyecten el afuera, sus objetivos son externos, son materiales, o sea, la gratificación del ego siempre va a estar afuera, en la aprobación de los otros, en cuánto dinero tengo, en cómo, sí, cómo me perciben los otros, mi estatus. Para esa cosita que veíamos recién, que está más allá del ego, para eso que estaba previo antes de que naciera el ego, ese espíritu, ese ser, nuestra alma, como lo quieren ver, las ganancias siempre son internas. A medida que se empiezan a dar cuenta de esto, ¿no? De que es el ego quienes va a buscar la gratificación material todo el tiempo, pueden jugar con el ego para conseguir aquellas cosas que quiere el ego. Pero ustedes saben en el fondo de que eso material nunca va a ser suficiente para el ego. Entonces, si bien no van a dejar de buscar esas cosas materiales, van a empezar a proponerse también otro tipo de objetivos. ¿Cuánto estoy disfrutando? ¿Qué tan presente estoy en el momento? ¿Cuánto estoy creciendo en el camino? ¿Cuánto estoy aportándole a la gente con la cual me relaciono? Mirá qué interesante, esa otra gama de objetivos y metas. Y esa otra gama de objetivos y metas conlleva un crecimiento y una conciencia interna mucho más grande. Y la gratificación que generan esos objetivos, les aseguro que perduran mucho más en el tiempo, que impactan mucho más en gente, que dejan una marca y que revitalizan, energizan absolutamente todo, tanto a uno como a los otros. Ahora, ¿cómo debilitamos al ego? Porque voy a decir, ok, todos tenemos esto, inevitable, es algo que nos iluminemos como Jesús, no tener ego. Creo que se pueden tener ejercicios para, ya lo vamos a ver más adelante. Creo que en la parte de hábitos vamos a empezar a hablar un poco sobre, bueno, cómo empezamos a escuchar la mente, cómo nos desapegamos del ego. Todo eso lo vamos a ver más a nivel hábitos, creo. Pero, ¿cómo hacemos o qué conceptos, qué herramientas podemos empezar a tener para debilitarlo? ¿Cómo empezamos a actuar desde esa esencia, desde esa entidad que estaba antes de que naciera el ego? Y acá quiero traerles 4 puntos, 4 conceptos, 4 formas de ver las cosas, que quiero que a partir de estas 4 conceptos empecemos a hacer todo lo que hagamos en adelante. El primer punto es la responsabilidad compasiva y la voluntad. Responsabilidad de hacernos cargo. Si hay algo que no nos gusta, ok,
¿Qué fue lo que tengo programado internamente que causa esta situación? ¿Por qué la percibo esta situación de la forma en que la estoy percibiendo? Me hago responsable, pero de forma compasiva, no castigándome, no diciendo, qué culeado, de nuevo, yo autosaboteándome. No, 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 para, tranquilo. Vamos a ver qué pasa, por qué estoy programado así. Nos hagamos responsables de una forma compasiva, viendo que somos humanos también. Y la voluntad es fundamental, es lo que ustedes tuvieron para venir hasta acá. Es decir, me atrevo a observarme de nuevo, me atrevo a cambiar mi realidad, y que hace falta muchísima voluntad. El ego no tiene voluntad. El ego quiere quedarse siempre en la misma realidad, quiere la gratificación instantánea, quiere la validación. Ustedes no necesitan todo eso para crecer, necesitan de algo más. Hay cierto nivel de voluntad que hace que accionen también, que digan, che, si tengo que cuidar mi cuerpo, hoy me levanto más temprano a ir al gimnasio, o me levanto a comer un poco más sano, me levanto más temprano para cocinarme los huevos que son más sanos que comerme la factura, no sé, por ejemplo. Pero hay cierta voluntad de ahí, que no viene del ego, viene desde la esencia de ustedes. Y eso es necesario para generar el cambio. Dos, desde la humildad, soltando el orgullo. Tres, con aceptación y entrega. Por más que no me guste la situación que estoy viviendo, por más que esto se esté haciendo un poco denso, porque son todas las diapositivas iguales, del mismo color o lo que sea, o me esté apurado porque tengo que hacer 1000 cosas durante el día, ya está, acepto, me entrego. Acepto las cosas como son, que estoy acá, y me entrego. Ojo, no es resignación. No me resigno ante la situación. Yo acepto las cosas como son, pero voy a dar el 100% de mí para que se empiecen a ser como quiero que sean. Pero si no se dan las cosas a como quiero que sean, está bien también. Es por algo, es porque si las cosas no sean como mi mente o mi ego está queriendo que sean, es porque hay algo que todavía tengo que aprender para que comiencen a ser de la forma en que pienso que tienen que ser. Es más, si hago ese trabajo, hasta puedo llegar a no necesitar la forma en que pensé que la necesitaba. Cuarto, agradeciendo lo que es, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Si yo logro agradecer la situación en la que estoy ahora, todo empieza a cambiar. Si ustedes empiezan a ver las situaciones que hoy están queriendo cambiar, todos me llenaron un formulario con situaciones que quieren mejorar, que quieren crecer. Agradezcan antes de querer cambiar la situación en la que están. Si ustedes logran ver esa situación como una situación que viene a enseñarles cosas, como eventos maestros, si lo quieren ver con esas palabras, empieza a cambiar mucho la connotación, empieza a cambiar mucho la actitud que tenemos frente a eso. Primero debo agradecer que estoy acá para aprender. Eso es un cachetazo al ego. Eso al ego lo deja calladito y en la esquina. Entonces quiero que tomemos estos 4 pilares o estas 4 frases, formas, para que de acá en adelante todo lo que corresponda a observarnos, a hacer ejercicios, a relacionarnos con otros, en el trabajo, en la semana, que recordemos todo esto, que recordemos de que estamos acá para aprender también. ¿Venimos bien? Genial. Vamos a hablar ahora sí sobre programación de creencias. Este encuentro habla mucho sobre autoconocimiento. Como yo les dije, o sea, para conocer cómo estamos programados, primero tengo que saber cómo nos programamos, que fue un poco eso lo que estábamos hablando recién, de que cómo nacemos, cómo empezamos a programarnos, qué es el ego, que el ego termina estando como muy presente en la forma de reaccionar. Pero hay un aspecto particular, o hay algún concepto, creo que sí, lo podemos etiquetar como concepto, que nos puede servir mucho, que es el tema de las creencias. Las creencias sobre el significado que yo le doy a las cosas por las cuales empiezo a reaccionar de forma automática. Como le dije hace un ratito, nacemos como un libro en blanco, total inocencia, la observación y las vivencias son nuestra principal fuente de aprendizaje, lo que vemos que dicen nuestros referentes, lo que hacen, el contexto en el que vivimos, lo que nacemos, empiezan a formar lo que son estas creencias. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos creencias, estas creencias van a generar automáticamente pensamientos. Esos pensamientos empiezan a formar emociones. Si sostenemos esas emociones
empiezan a formar actitudes, o son como estados de ánimo sostenidos en el tiempo que forman una actitud, y esas actitudes nos llevan a accionar de una forma u otra. Esas acciones generan resultados internos y externos. Entonces, fíjense cómo, si todo parte de una creencia, si yo logro reprogramar una creencia, puede probablemente cambiar toda mi realidad. Vamos a darle un ejemplo. A ver, yo puedo tener creencias conscientes o inconscientes, ¿no? Muchas veces, la mayoría, son inconscientes. No sé que las tengo, no sabía que las tenía. Pero vamos a ver un ejemplo para que empecemos a ver cómo afectan tener creencias. Hagamos de cuenta que cómo se formó la creencia de no tengo valor para dar o no soy bueno para nada, no me creo suficiente, no me creo capaz. A mí me gusta verlo, esto lo saqué de un libro de Tony Robbins, como si las creencias fueran una mesa, en donde, ok, la base, el tablón, es la creencia. No tengo nada, no tengo valor para dar, no soy bueno para nada. Las patas de la mesa van a ser aquellas cosas o aquellos argumentos, aquellas vivencias que sostienen la creencia finalmente que se generó ahí. Entonces, por ejemplo, pata número uno, mi papá cuando me educaba me decía, vos no podés, deja, lo hago yo. Entonces, en vez de dejarme a mí armar el autito, los Lego, los Rusty, venía y lo armaba él. No sé, claramente en un juego sería medio raro que se meta, pero sucede mucho. De niño, cuando yo jugaba con primos mayores, que eran todos más grandes, tenían más fuerza, claro, siempre perdía, siempre inferior, siempre nunca podía superar en nada en ese juego. Entonces, claro, no voy a ser capaz. Tercer pata, mi maestra del colegio, que me decía, vos sos el vago del grupo, o vos que sos medio lento, o vos que andás a estudiar un poco más, acordate, no te olvides porque a vos te hace falta más ayuda. Claro, son todas cositas que nos dicen de chico, que nosotros no tenemos la herramienta para decir, no, pará, son problemas de la maestra. No, pará, mi viejo tiene un problema de ansiedad que quiere que salgan las cosas rápido y por eso lo hace él. O, no, no tenemos esa herramienta de chico. Pero sí absorbemos todas esas cosas. Y se nos genera ese tablón que dice, no soy bueno para nada. Y no lo elegimos. Y capaz que lo tenemos a pesar de no darnos cuenta el día de hoy. Otros ejemplos. El éxito no es para mí. Mi abuelo me decía, o sea, quiero traerles algunos ejemplos para que vean cómo se pueden formar las creencias y de dónde pueden provenir estas patas, estas fuentes de información. Abuelos, por ejemplo, que te dice, en esta familia nunca nadie ha llegado lejos. Fracasé temprano en alguna actividad, en el deporte o en relaciones o lo que sea. Mis padres, solo la gente con dinero tiene éxito. O si para tener éxito se tiene que haber venido de una familia con plata. Claro, entonces el éxito no es para mí. Es difícil que yo alcance el éxito. Y empezamos a actuar de esas creencias. Volvemos, pues tenemos pensamientos que surgen de esas creencias, tenemos emociones y accionamos de esa forma. Creencia limitante inconsciente. Tener dinero es malo. Claro, ¿quién piensa acá conscientemente que tener dinero es malo? Todos queremos tener más dinero. Pero para, si en mi infancia, en mi familia se generó un conflicto económico, o sea, dentro de la familia se generó un conflicto por un asunto económico, si mis padres decían, che, la gente que tiene plata es porque seguro a alguien estafaron. O las películas donde mostraban que el que tenía plata era el malvado, o eran egoístas, que es muy común eso. O sea, películas, familiares, maestros, empezaron a formar creencias dentro nuestro que por más que yo hoy te diga quiero más plata, para mi inconsciente tener plata es malo. Tener plata significa que te vean como un avaro, significa que te vean raro, que te quieran estafar. ¿Significa conflicto? No, 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 yo no quiero conflicto, te va a decir el inconsciente. Entonces, no busquemos más dinero. Y así estamos. ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta tener este tipo de creencias? Supongamos que tenemos la creencia de emprender es muy arriesgado. Algo muy común. O sea, ¿quién no sostiene el hecho de que emprender conlleva riesgos? Si yo actúo, si yo tengo presente esa creencia en mi vida, ¿qué voy a hacer? No voy a emprender, no voy a tomar decisiones que impliquen un crecimiento, un cambio. Voy a vivir con miedo, en escasez, no voy a invertir, por ejemplo, en mi educación, no voy a invertir en una persona que me ayude en mi negocio. No, 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 conservemos el dinero porque ya veo que el día de mañana lo necesitamos. Esto conlleva riesgo. No disfrutamos, o sea, estamos todo el tiempo en un modo defensivo. Nos preparamos para un momento.
Y ese momento, si nos preparamos para, probablemente suceda. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a ver que emprender es apasionante? Empezamos a aprender de los errores, porque errores quizás seguramente hayan. Desafíos van a haber. Pero ahora, si yo lo veo como un desafío, como algo sobre lo cual puedo aprender, ya no lleva tanto peso. Ya no es tan arriesgado, porque ese error o ese desafío también me trajo crecimiento. Entonces, che, para, voy a seguir asumiendo ciertos riesgos. Vivo mi trabajo como una aventura, suelo tomar decisiones para probar nuevas metodologías y en esa prueba seguramente encuentre cosas nuevas que funcionan mejor. Invierto en mi crecimiento. O sea, fíjense cómo cambia. Y lo único que cambió fue algo interno. Espero que hasta acá haya quedado claro y hayan entendido el impacto que tienen las creencias en nuestra vida. Quiero hablar un poco sobre cómo se reprograman las creencias. Creo que ahí podemos hacer un recreo si están un poquito saturados de info. Recreo de 5 minutos y volvemos como porque vayan al baño o lo que sea. Y después terminamos con algunas actividades. Em, Vamos a ver cómo se reprograman las creencias y después vemos qué pasa. Tema de reprogramación. Yo no creo que sea una cuestión de eliminar creencias limitantes, sino de reprogramarlas. Porque, ya me estoy quemando con lo que estoy por decir, pero iba más adelante. Porque para poder modificar una creencia limitante, tengo que tener con qué reemplazarla. O sea, no es simplemente tapo con tierra, la tiro abajo de la alfombra esa, o la elimino, la suprimo. No, no, no. Por algo tenés que reemplazarlo. El circuito neuronal que se genera cuando vos tenés cierto estímulo tiene que correr por otro lado. Véanlo desde la neurociencia, se ve de esta forma. O sea, yo veo un estímulo, reacciono de cierta manera, porque dentro de mi programación, de mi neuroplasticidad, digamos, ese estímulo que viene como una chispa en nuestro cerebro, va a recorrer cierto circuito. El circuito que esté más es como nosotros manejando. ¿Por dónde vamos a ir? Por la avenida que vaya más rápido. No nos vamos a meter por el barrio para llegar a nuestro destino final. No, vamos por la zona que esté más fluida, vaya más rápido. Lo mismo pasa con las neuronas. Ese canal que está más fluido es nuestra forma de responder más frecuente, es nuestra creencia. Ahora, si nosotros no creamos una avenida paralela que sea más llevadera, como le quieran ver, siempre vamos a ir por la misma avenida. Entonces tenemos que crear otra avenida paralela para que vayamos por donde queramos ir. Volvemos a esto. Yo quiero llegar a ciertos resultados. Yo hoy sé que tengo ciertas cosas que quiero cambiar. Ahora, ¿cómo reprogramo mis creencias para dar pensamientos distintos, emociones distintas, acciones y por lo tanto resultados distintos? Yo sé que los pensamientos y las emociones son automáticos. O sea, no puedo controlar cómo reacciono de una inconscientemente o cómo pienso. No puedo. O sea, si yo estoy queriendo controlar mis pensamientos, me va a demorar todo el día, voy a gastar un montón de energía. No, no es difícil cambiarlo desde ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo cambiar? La acción. Como le decía hace un ratito, yo puedo intervenir a través de mi voluntad para tres cosas. Primero, observar. Observar ya es una acción. Buscar, detectar cuáles son las creencias, cómo estoy programado, cómo estoy reaccionando frente a ciertos estímulos, conlleva esa presencia, decir, che, estoy atento a ver cómo reacciono. Y tampoco niego ni tapo mi forma de reaccionar. Si hay una manera de reaccionar que no me gustó, ok, buenísimo, bienvenido sea a observar eso, pero no lo tapo, no lo niego. Segunda acción, segunda voluntad, es decidir, che, ¿cuál es la nueva creencia que debería poner acá y sobre la cual quiero actuar? Y tercero, accionar. Che, ¿qué hace? ¿Qué hábito tiene una persona que piensa, que cree, que tiene esta creencia? Ok, esto hace. Perfecto, voy y hago. Así de simple. Si una persona que, como un ejemplo, una persona que se cree capaz de lograr todo y que logra todo lo que se propone, porque justamente tiene esa creencia, ¿qué hace?
se levanta todos los días a trabajar en sus proyectos, porque sabe que lo va a lograr. Se levanta temprano, tiene unos hábitos, va al gimnasio, estudia, analiza qué tiene que mejorar, tiene esos hábitos, acciona en esa dirección. Ok, si yo sé que esa persona tiene esa creencia, actúa de esa forma, le copiamos los actos. Y esos actos después van a reforzar esa creencia. Es inverso. O sea, yo a través del acto empiezo a modificar y reforzar la nueva creencia que quiero programar. Entonces vamos por los 3 puntos. Observar. ¿Qué observo? Primero, para reprogramar una creencia, tengo que entender que hay una creencia ahí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo una creencia? Observando mis emociones y reacciones. A ver, si yo reaccioné de esta forma, ¿qué debería creer para haber reaccionado así? ¿Qué me convendría creer? Que eso es más del siguiente punto. Pero si yo, por ejemplo, estoy atascado en el tránsito y me enojé, ¿qué debería creer para haberme enojado? Y debería creer que es una pérdida de tiempo, debería creer que estoy llegando tarde y que puedo llegar a perder el trabajo. Debería creer que mi trabajo es mi única fuente de ingreso. Me debería estar creyendo que no soy suficiente para generar otra fuente de ingreso. ¡Ah! De ahí venía mi enojo. Viene de sentirme insuficiente, viene de no sentirme capaz de generar otra fuente de ingreso, de sentirme no atacado, pero con riesgos de perder mi trabajo y quedarme con esa inseguridad. No era el embotellamiento de tráfico, pero nosotros proyectábamos ahí para no hacernos cargo. Proyectábamos. Entonces fíjense cómo encontré una creencia desde una emoción. Resultados y estados pasados, o sea, qué cosas, si yo voy a pensar, che, mira, vengo repitiendo siempre lo mismo, siempre termino en la misma relación de pareja tóxica o siempre termino con un jefe que es medio que no me valora o que me pide cosas que me quede muchas horas después del trabajo, que me sobrepasa un poquito. ¿Qué debería creer? Y que no soy suficiente y no puedo, de nuevo, que no puedo conseguir otra cosa. ¿Cuáles son las creencias que me llevaron a ciertos resultados? Y el tercer punto, y este es muy interesante, es, che, si yo me pongo hoy y me planteo un objetivo, yo me propongo el objetivo de emprender, yo me propongo el objetivo de trabajar solamente 4 horas por día, ganar $1.500 al mes y el resto del día dedicármelo a hacer ejercicio, a estar con mi familia, a leer, a ir al parque, a jugar a la compu, no sé, a lo que tenga, pero que labure 4 días. Bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica para vos llegar a ese estilo de vida? Y para mí implica, que ahí pueden saltar un montón de creencias, implica que me tenga que poner a trabajar por lo menos 3 años y 10 horas por día, porque claro, necesito construir un negocio que después se automatice. No, es una creencia. Podría ser de esa forma o podría no serlo. O sea, hay gente que la pega en una semana y tiene un negocio millonario. ¿Por qué vos tendrías que pegar? O sea, son creencias. ¿Cómo sería mi vida en todos los aspectos una vez que vos lográs eso que querés lograr? Si laburás 4 horas y ganás $1.500 al mes, y mis amigos me van a ver como que tengo un negocio quizás medio ilícito, o me van a ver como, con un poco de envidia. Voy a ser un poco raro en el grupo. No sé si voy a ser tan aceptado. Ah, mira, te estás saboteando entonces. Si no lo haces, probablemente sea porque conlleva riesgos sociales el hecho de lograr eso. Inconscientemente vos no lo querés lograr, no te conviene. ¿Cómo impacta tanto en el recorrido como en el resultado? Es lo que acabo de decir. Entonces, decir, bueno, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Y qué implicaría eso? Principalmente pensar cómo impacta en el ego todo eso que quiero lograr. Y ahí empezamos a encontrar un montón de cosas. Subir contenido, por ejemplo, es algo súper desafiante. Subir contenido a las redes sociales, sé que quizás alguno de ustedes lo quiera hacer o lo ha hecho o lo está haciendo, es algo súper desafiante porque te pone en un lugar en donde las personas más cercanas, uno de los desafíos más grandes es, che, ¿cómo me va a percibir mi familia? ¿Cómo me van a percibir mis amigos? Ese miedo al que dirán, pero no de eh, la personita que está en otro país, en otra provincia, que no me conoce y no lo voy a ver en mi puta vida. No, el que me da miedo que me rechace es el que va a estar todo el tiempo de mi vida para cual son mis padres, son mi familia, son mis amigos, son los que menos riesgos hay de que me rechacen, ponele. Pero nosotros tenemos ese miedo, miedo al rechazo. Entonces, eso también a su vez es lo que nos genera que nos autosaboteemos, que no subamos contenido, que nos forcemos, que lleguemos hasta cierto lugar, que no vayamos hasta un nivel más avanzado.
el objetivo que nosotros nos querramos proponer es una muy buena fuente para observar qué creencias limitantes estamos teniendo. Entonces, ¿cómo detectamos creencias limitantes? Acá tienen tres formas. Yo esto después se los voy a subir también a las presentaciones, si sienten que... O sea, esto va a estar grabado y voy a subirlo igual, pero si sienten que las diapositivas también les sirve, avísenme después y lo subo. ¿Cómo decidimos? Acá Joe Dispenza dice lo que dije hace un rato. Joe Dispenza dice que para cambiar tenemos que tener lo que se llama una doble dirección de cambio, es decir, lo que decíamos recién, yo voy por esta avenida para poder llegar a ese otro lugar, quizás más rápido, quizás desde un disfrute mayor, para llegar inclusive a ese lugar yo tengo que trazar otra ruta. Entonces, tengo que tener con qué reemplazar esa creencia que acabo de detectar. ¿Cómo decido qué creencias son las que me sirven? Tres preguntas o tres puntos. ¿Qué creencias tiene una persona que es como quiero estar? Si alguien ya logró lo que yo quiero lograr, che, ¿qué creencias tiene esta persona? Aprendo. Una persona con mucha plata. Che, no está viendo, observando el centavo que te da o que no te da. O sea, el chabón, la verdad, es súper abundante y no está preocupado porque le falte o que tenga dinero. Súper desapegado con la plata, como que te presta, te da, no lo duda. Ah, mira qué interesante eso, cómo actúa, cómo siente, esa relación que tiene con el dinero. Y empiezo a observar. ¿Qué creencias tiene una persona que ya logró lo que quiero lograr? Ah, mira, lo puse dos veces. ¿Qué debo creer para lograr lo que quiero lograr o sentirme como quiero sentir? Esa pregunta es clave también, o sea, está muy relacionada con la recién, pero es, che, si yo quiero lograr esto, ¿qué creencia me potenciaría lograr eso? Y esa pregunta da a lo siguiente. ¿Hiciste algo puntual para detectar esas creencias en alguien que ya logró eso que querés? Se puede conversar. O sea, vos hablarle a una persona y decir, che, ¿cómo hiciste? O empezar a ver cómo es la persona, relacionarte, leer sus libros, ver qué piensa, o sea, su contenido. Hoy es muy fácil acceder a personas que han logrado lo que queremos lograr y ver cómo piensan, qué sienten, qué han hecho. Estudiarlos, básicamente. Si son inaccesibles, se los puede estudiar de alguna u otra forma. Si son accesibles, genial, mucho mejor. O sea, hablar con esa persona frente a frente es un 10. Entonces, cuando yo detecté cuál es la creencia que debería tener para sentirme como me quiero sentir o para lograr aquello que quiero lograr, empiezo a accionar. Entonces empiezo a hacer un listado de acciones y hábitos que tendría una persona que cree eso que potencia el resultado o que me acerca al resultado. Y es tan simple como esto. Si ustedes tienen esa voluntad de observar, decido y ahora acciono, me levanto y voy al gimnasio, por ejemplo. Pero no es la voluntad simplemente de levantarse del gimnasio. También pasó por observarse, también pasó la voluntad para decidir, para cambiar eso, para reemplazarlo por algo. Y antes de terminar, quiero traerle algunas creencias que para mí yo siento que no solamente me empoderaron mucho, no solamente me hicieron sentir que puedo lograr cualquier cosa, sino que me liberaron de mucho peso. Se los voy a pasar a comentar. Creencias. Soy responsable y creador de todo lo que me sucede y siento. Si yo soy responsable, también tengo la posibilidad de cambiarlo y de mejorarlo. Todo lo que sucede, sucede a mi favor de mi crecimiento y de la evolución, de mi evolución, o de la evolución en general. También está bueno saberlo así. Soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Yo creo que esa es una de las creencias que más impacto puede tener en los resultados de ustedes. O sea, si ustedes se saben, todos somos capaces para mí. Todos somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Todos somos capaces de ser felices. Si nosotros ponemos la analogía de que ver el sol es la felicidad, lo único que tenemos que hacer es correr las nubes. La felicidad está ahí, siempre, disponible. Lo único que tenemos que hacer es correr aquello que no nos deja ver la felicidad, sentir es la felicidad. Si yo sé que soy capaz de lograrlo, pero hoy no lo estoy logrando, entonces tengo que ver cuáles son esas nubes que no me están dejando lograr ese resultado, pero capaz hoy. La vida es un juego con desafíos y niveles, pero estoy en ella para divertirme. Si yo lo veo así, me divierto. Es como, che, son niveles, son desafíos.
Estoy en el GTA pasando desafíos bueno, ahora toca estudiar, toca juntar moneditas en el banco para después invertir en la empresa de taxis que después me hacen poder viajar en avión y no sé, o sea, termina siendo un juego si lo ven de esta forma. Por más que el ego les mienta y les diga que no lo es así, ganan libertad, ganan poder sobre esto. Y la última es el recorrido, es la meta. Creo que si yo empiezo a enfocar todo esto en, ok, estoy acá presente. Yo elijo conscientemente la dirección. Yo sé cuáles son las acciones que tengo que realizar. Más adelante vamos a ver que podemos poner un plan de acción que me dicen qué tengo que hacer, qué tengo que lograr para empezar a cumplir con esos objetivos y ya, bueno, tengo más o menos planificado eso. Listo, vuelvo y me centro en el presente. Entonces, la meta termina siendo estar presente acá donde estoy, en el día a día, porque eso también potencia mucho el resultado final de lo que quiero lograr. Y no solamente potencia el resultado final, sino que el 99% del tiempo que implicó llegar a ese resultado, estuve presente, lo estuve disfrutando. Y no sacrifiqué mi vida por cosas externas que el ego piensa que necesito tener para sentirme como me quiero sentir. ¿Venimos bien? Bueno, cuéntenme si quieren que nos tomemos 5 minutos para que vayan al baño o vayan a buscar agua, lo que quieran. O seguimos. Lo que queda es las partes prácticas, o sea, algunos ejercicios. Quiero hacer una pequeña actividad y ya terminamos. Si llegaste hasta acá, felicitaciones, no muchos logran mantener la atención hasta el último, pero quiero decirte de que a continuación lo siguiente que estábamos por ver en esta clase eran los ejercicios prácticos. Estos ejercicios prácticos creo que son la clave para que toda la teoría pase a la práctica y que comiences a entender cuáles son tus creencias, cómo estás programado. Cuestiones que, como ya habrás visto, están creando tu realidad actualmente. Estos ejercicios están dentro del programa El Recorrido de la Meta. Si estás interesado en ver el resto de las clases, en ver las actividades y participar de las actividades en grupo, te recomiendo que entres a la página web elrecorridoslameta.com para que veas en qué estado están las inscripciones, si hay cupos abiertos y en el caso de que estés interesado, puedas inscribirte y recorrer todo este camino. Te mando un gran abrazo.